Listo. Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a dar inicio al tema correspondiente a la clase de hoy. Ok, lo que vamos a hablar hoy es un poco sobre lo que es la biología. Ok, sobre biología. Y en este caso vamos a hablar un poco sobre la herencia. ¿Listo? La herencia. ¿Y a qué se refiere la herencia? Pues estamos hablando más que todo es la herencia ligada a el ADN humano, ¿ok? Es decir, la razón por la cual usted se parece a su mamá o se parece a su papá, ¿ok? O se parece a su abuelo o se parece a su abuela o tienen alguna característica que lo asimila a quién, a algún familiar cercano, ¿ok? ¿Quién de ustedes tiene algo que es parecido a alguno de sus familiares, cierto? Por ejemplo, hay unos que tienen la nariz de la mamá, otros que tienen los ojos del papá, o la mirada, o el estado de ánimo, o, ¿sí me entienden? Porque eso también hace parte de la herencia, ¿cierto? ¿Quién no tendría rasgos similares de sus padres? O sea, ¿quién no tendría eso? Todos, ¿cierto? Todos tenemos algo que nos caracteriza o nos hace prácticamente eh, descendientes de nuestros padres, ¿cierto? Ya sea el color de piel, el color de cabello y todo. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué se hacía o qué se pensaba, ¿ok? Esto es importantísimo. ¿Qué se pensaba de la herencia, ¿ok? De la herencia o aquellas cosas que se heredaban de los padres, ¿ok? Por ejemplo, Ángeles dice que es una fotocopia del papá, ¿ok? Listo. Hay personas que son así porque realmente son así. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué se creía de eso antes, ¿ok? Esta es una clase de biología, ¿ok? De ciencias naturales, en este caso, biología, pero hace parte de las ciencias naturales. ¿Listo? Bueno, entonces, miren lo que dice. Estas observaciones dieron lugar a la noción de la herencia, es decir, mezcla, como se le llamaba anteriormente, suscrito por los antiguos filósofos e historiadores naturales. ¿Ok? Aquí cuatro filósofos comenzaron a pensar o comenzaron a darle una explicación con respecto a qué, a cómo era la herencia en la antigüedad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primero de ellos. Hipócrates, ok, Hipócrates fue, digamos que uno de los filósofos de aquella época y decía lo siguiente, mírenlo acá. Hipócrates, desde el año 460 hasta el año 377 antes de Cristo, ¿ok? Dice que propuso la siguiente teoría. Las partículas diminutas de cada parte del cuerpo que se introducen a través de una sustancia seminal de los padres por su fusión da lugar a un nuevo individuo que presenta los rasgos de ambos, ¿ok? Digamos que era una visión un poco, digamos que lógica, ¿ok? Un poco lógica. Miren lo que dice, aquí dice que las partículas diminutas de cada parte del cuerpo que se introducen a través de una sustancia seminal de los padres, por su fusión da lugar a un nuevo individuo. Es decir, que al momento de realizarse o de darse la relación, ¿ok? La relación sexual como tal, la pareja de padres, ¿ok? O los padres, en este caso, lo que daban era eso, una fusión de que de partículas que hacían parte de ello, es decir, sus partículas internas eran fusionadas, porque aquí dice que se fusionaban, ¿ok? Para proceder o para crear un individuo nuevo que presente rasgos que son de ambas partes, ¿ok? Para ser una época muy, pero muy antigua, digamos que es un pensamiento bastante lógico, ¿ok? Bastante lógico. Entonces, desde aquí podemos decir o podemos dar a entender que los primeros pensadores o uno de los primeros pensadores tuvo en cuenta lo que fue los rasgos que vienen o provienen de las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, digamos que ya no se hablaba de algo divino, por ejemplo, como que, ay, Dios hace que sean así, no, sino que lo buscaban de una forma anatómica, ¿ok? O de una forma natural. ¿Sí? Es decir, que la naturaleza por sí misma era la que se encargaba de ello. Entonces, lo creía de esta manera. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? Ok, Hans, bienvenido. ¿Quedó claro esta parte? Listo, perfecto. Ok, listo.
Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, vamos a ver qué pasó con Aristóteles. ¿Quién no ha conocido o ha escuchado el nombre de Aristóteles, cierto? Entonces, ¿qué pensaba Aristóteles o qué decía Aristóteles? Él dice que supuso que cada parte del nuevo organismo fue contenida dentro del semen, ¿ok? Es decir, que estuvo dentro del hombre, ¿ok? Que se formó por nutrientes sanguíneos y así adquirió la potencia activa para dar a formar un nuevo embrión. De la misma forma, la sangre menstrual de la mujer pasivamente contenía todos y cada parte de su cuerpo que se forma en un nuevo organismo por la acción del principio de los movimientos de los espermatozoides. Pocas palabras, en resumen, Aristóteles decía que el carácter hereditario masculino, es decir, la parte que te hace ver o te hace parecer a tu padre, lo tenían, o sea, lo tenía el hombre en este caso dentro de el semen, ¿ok? Es decir, que estaba ligado a los espermatozoides, ¿ok? Dice que se formaba, o sea, ese semen se formaba a partir de los nutrientes sanguíneos, ¿ok? Él decía o él suponía que existían nutrientes sanguíneos y que así se activaba de manera esporádicamente un nuevo embrión, es decir, que es como si la vida comenzara dentro del semen, por decirlo de esa manera, ¿ok? Y de allí pasaba a la mujer, ¿ok? A cual lo que daba era un lugar donde se podía alojar y así poder crecer. Y ese lugar se daba pasivamente mediante la sangre menstrual, ¿ok? Digamos que era un pensamiento que se salía un poquito de la realidad, de lo que es realmente, pero también tenía una cierta lógica. Y es más, él comenzó, o es uno de los primeros en hablar en seres diminutos, ¿ok? Como son los espermatozoides, ¿ok? Que son, digamos que, eh, células, ¿ok? Células masculinas que son muy, pero muy pequeñas. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos que la idea que tiene Aristóteles es una idea que planteaba y digamos que era válida en ese entonces, ¿ok? Entonces, para que veamos cómo las personas en la antigüedad pensaban o decían, ¿ok? Y en su lógica y su pensamiento, su racionalización, ellos lo que hacían era buscarle una explicación a las cosas, ¿ok? Entonces, aquí es una explicación que tenía Aristóteles con respecto a la formación o a la herencia de los caracteres eh, físicos, ¿ok? De un ser a otro, ¿listo? O a su generación. Ahora vamos a ver lo que decía Galeno, ¿ok? Galeno decía que el centro de su atención en los problemas de los cultivos y de las plantas y cría de animales en granja, o sea, él centró todo su mente, o sea, digamos que él le dedicó, ¿ok? A los problemas en los cultivos de plantas y la cría de animales, es decir, que él analizó todo más bien desde la perspectiva de los animales y de las plantas. Dice que en este sentido se describen las razas locales de animales y variedades de plantas cultivadas e incluso algunos aspectos de la práctica de cultivo. Prácticamente aquí esta persona o este filósofo o naturalista lo que hizo fue observar cómo existían los tipos de razas y los tipos de plantas que son diferentes. Por ejemplo, ¿cuántas razas de perros existen? Muchísimas, ¿cierto? Razas eh, de gatos existen muchísimas también, ¿cierto? O sea, hay muchísimos. Razas de seres humanos también existen muchos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esto se tenía que dar, ¿ok? Entonces, digamos que Galeano, su centro o su explicación estuvo basado en los problemas de cultivos en plantas y cría de animales. Y todo lo relacionó a las diferencias que existían entre una raza y otra. ¿Ok? Listo, entonces. Por otro lado, tenemos a San Agustín, ¿ok? San Agustín, un filósofo religioso de la época, ¿ok? Y aquí dice que en los primeros siglos de la era cristiana, San Agustín trató de llevar la enseñanza de Aristóteles en línea con la teología cristiana, es decir, comenzó a realizar, digamos que, a unir el pensamiento de Aristóteles
con respecto a la teología cristiana, es decir, con respecto a la religión. Dice que la aceptación de las leyes divinas plasmadas en el Antiguo Testamento como una revelación de que el mundo fue creado. Es decir, que él lo que hacía era tomar lo que Aristóteles dijo y llevarlo con fines cristianos o con fines religiosos, ¿ok? Es decir, metiendo la idea de lo que fue o lo que es un creador, ¿ok? Entonces son pensamientos muy, pero muy diferentes, pero todos tenían una idea en común, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Queda claro? Ok, listo. Entonces sí queda claro, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver ahora un ejercicio que dice. Vamos a ver qué ejercicio hay aquí. Veamos. Bueno, aquí se realiza una comparación entre las cuatro concepciones que se tenían en la antigüedad. Bueno, esto creo que hace parte del taller, ¿ok? Así que no lo vamos a hacer inmediatamente. Eso lo hacen ustedes con respecto al taller. Esto yo lo que estoy haciendo es la explicación correspondiente a él. ¿Ok? Listo, entonces, nuevamente queda claro hasta aquí la idea anterior de lo que se creía o lo que se conocía con respecto a la herencia, ¿ok? A por qué los seres humanos o en realidad o en general todas las especies eh, tienen rasgos que son, digamos que, provenientes de sus progenitores, ¿ok? Entonces, sí queda claro hasta el momento, ¿cierto? Queda claro esta parte como una pequeña introducción con respecto a las cosas que vamos a analizar más adelante en más profundidad y con mayor detalle, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos a ver la parte 2, ¿ok? Creo que esta es la parte 2. Listo, aquí hay un video, pero eso no lo vamos a ver. Listo, vamos a tener en cuenta esto acá. Ok, listo. Veamos lo siguiente en la parte 2. Vamos a hablar sobre lo que es la herencia de Mendel, ¿cierto? Listo, entonces la primera parte dice, Mendel, que fue eh, un pensador, por decirlo de esa manera, él era religioso, como una especie de cura, ¿ok? Él era una especie de cura, que dedicó sus años a estudiar la herencia, es decir, por qué tras generación, cada especie o cada individuo heredaba características de sus padres, ¿ok? Entonces él comenzó a qué? A estudiar eso. ¿Listo? ¿Cómo lo hizo? Pues comenzó a estudiar lo que fueron las plantas, ¿ok? Comenzó a cruzar plantas para ver qué salían, es decir, para mirar qué razas o qué generación iba a obtener y qué iba a tener de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, una de los experimentos que él hizo para poder demostrar todo esto fue utilizando plantas, ¿ok? Utilizando flores de color púrpura con flores de color blancas, ¿ok? Entonces, este tipo de flores nacían a través de semillas y estas semillas tenían o estaban recubiertas a través de un recubrimiento que se le conoce como vaina, ¿ok? Se le conoce como vaina. Entonces, dentro de las vainas, que son estos que se encuentra acá, están las semillas de cada uno de ellos. Entonces, la primera parte sobre lo que fue el pensamiento, las leyes de Mendel, él dice, Mendel realizó una fecundación cruzada, es decir, retiró los estambres, es decir, la parte masculina de la flor, es decir, los palitos que se encuentran por acá, y tomó el polen de otra flor con un pincel y lo introdujo en la flor, ¿ok? En la cual había retirado los estambres, obteniendo así la primera generación. Lo que hizo él fue de aquí, de los estambres, lo que hizo, le quitó las famosas antenas, porque bueno, aquí podemos verlo un poco mejor. ¿Sí? Aquí le quitó las antenitas, estas antenitas se las cortó, ok, con una tijera y con un pincel le quitó el polen a la flor. De la flor blanca sacó el polen y de la flor púrpura lo que hizo fue quitarle las antenitas, ok. Entonces después este pincel lo pasó y lo puso aquí. ¿Ok? Es decir, fecundó a la púrpura. ¿Listo? La flor blanca fecundó a la flor púrpura. ¿Listo? Entonces,
él en su mente qué parece, o sea, qué va a pasar, o sea, qué pasaría al hacer eso. ¿Listo? Entonces, lo que él hace es que la primera generación o los primeros hijos que tuvo la flor púrpura, ¿ok? Dentro de ellos, todos fueron de color púrpura, ¿ok? Todos fueron de color púrpura. Es decir, que todos ellos tuvieron los genes, ¿ok? O tuvieron los rasgos físicos de quién? De la madre, que en este caso sería del púrpura, ¿cierto? Entonces, el púrpura, que se encuentra de este lado, lo que hizo fue fecundarse y dar a luz a una familia o una generación llamada familia uno o primera generación. Entonces, la primera generación todos fueron de color púrpura, ¿ok? Luego tomó uno de ellos, a ver, ok, aquí se repite el mismo dibujo. Entonces aquí no lo explican en la otra, ¿ok? Pero hasta el momento vamos a dejarlo hasta la primera generación. Después vamos mirando porque esto, digamos que es por paso. ¿Listo? Entonces, la primera generación en este caso, recapitulando ya lo que les expliqué, fue de una flor blanca y una flor púrpura. Los primeros hijos entre ellos dos fue hijos de color púrpura, ¿cierto? Eso queda claro, ¿cierto? ¿Queda claro hasta allí? Ok, importante que tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Ojo, esto sale en las pruebas IFE bastante, bastante. Ok, entonces es importante tener en cuenta o tener claro la idea. ¿Por qué? Porque de aquí es la idea principal de todo. ¿Sí? Si ustedes logran captar de forma visual la explicación, se les va a hacer muy, pero muy fácil al momento de resolver las IFES. ¿Por qué? Porque siempre todas las preguntas son de tipo visual. ¿Ok? Entonces, tengan eso presente. ¿Listo? Recapitulación. La flor blanca lo que hizo fue fecundar a la flor púrpura y al final la flor púrpura dio hijos, ¿ok? Dio hijos de color púrpura, ¿ok? De color púrpura. ¿Listo? ¿Dónde vemos eso parecido? Pues cuando alguien, digamos, de un color oscuro, por decirlo así, ¿ok? De color oscuro, o en la época antigua, por ejemplo, la época de la esclavitud, habían razas, por decir así, entre españoles y afroamericanos, ¿ok? Es decir, gente de raza blanca con gente de raza negra, ¿cierto? Entonces, allí podíamos ver de que nacían, digamos que, hijos que eran de también raza negra o incluso tenían una raza un poco más clara, ¿cierto? Una combinación de ambos. Entonces, eso, digamos que es el mismo patrón que se observa en las flores, ¿ok? En estas flores. Listo, entonces, aquí podemos observar es ello. Listo, entonces eso queda súper claro. Listo, bueno, perfecto. Entonces, aquí se obtuvo la primera generación o la primera familia de esa manera. Listo, vamos a ver la pregunta que hacen aquí. Dice, ¿qué características tiene la generación F1? O sea, ¿qué características creen ustedes que tiene la generación? ¿O qué pueden decir ustedes de la familia 1? ¿Qué es lo más obvio? ¿Qué es lo más obvio que tiene la familia F1 o la primera generación? ¿Ok? ¿Cuál sería lo más obvio? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me escribe lo más obvio que tendría la generación 1? ¿Ok? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué características tiene la generación 1? O sea, ¿qué pueden observar ustedes de la primera familia? ¿Ok? ¿Qué tenía? ¿Qué características tiene? ¿Qué pueden observar de allí? Que tuvo más fuerza la genética de la madre. Ok, es decir, que el color púrpura fue primordial con respecto al color blanco, ¿cierto? Es decir, tuvo más fuerza la genética de la madre, exactamente. Eso es una característica muy bien, ¿ok? Perfecto, Jesús. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién me da otra característica? A ver, algo que puedan observar de allí. ¿Ok? A ver, ¿quién más?
A ver, ¿quién más podría decir algo? A ver, el color, pues sí, el color más que todo fue la representación o el rasgo más evidente, ¿cierto? El rasgo más evidente fue el color de la flor. Sí, exactamente, perfecto, muy bien. Existen muchísimas características más, ¿ok? Entonces, digamos que vamos a continuar. Ya las demás, yo me imagino que esto aparece, sí, esto aparece también en el taller, ¿ok? Igual ustedes van a escribir el resto, pero para que lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver lo que pasó después, ¿ok? Entonces, Mendel se preguntaba, ¿por qué no se expresó en las flores de color blanco? O sea, ¿por qué no salieron flores de color blanco allí mismo? ¿Ok? ¿Por qué sencillamente todas fueron púrpuras? ¿Por qué no salió una blanca también? O sea, ¿qué pasó allí? ¿Ok? Entonces, otro procedimiento que él hizo a partir de eso, de lo que vio, fue que consistió en dejar que una de las plantas de la descendencia F1 se autopolinizara. Es decir, que una de las flores de estas, una de las flores que fueron hijos de las dos anteriores, una de ellas, lo que hizo fue que se autofecundaran, es decir, que el mismo polen de ellos, ok, el mismo polen de las flores, hicieran que nacieran otras flores, ok. Entonces, cuando eso pasó, cuando se cruzó el mismo, ok, cuando el mismo, digamos que se autofecundó, ¿ok? Dio lo que fue la segunda generación familiar, ¿ok? O la segunda familia, ¿listo? En la segunda generación, él se dio cuenta, Mendel se dio cuenta, que de cuatro flores que existió, de cuatro plantas, de cuatro hijos que tuvo, tres de ellos fueron púrpuras y uno fue blanco, ¿ok? Uno de ellos nació blanco. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de la generación uno estaba incluidos los genes de la flor blanca. Es decir, que la genética del padre estaba dentro de los hijos, aunque ellos no lo reflejaban, ¿cierto? Y eso ocurre también en los seres humanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando uno cruza, por decir así, eh, nuevamente vamos a la época antigua, por decirlo así, en las razas, por ejemplo, una persona de raza blanca con una persona de raza negra, tuvieron hijitos y ellos, digamos que eran negros, ¿ok? Negritos o digamos que de un color así mestizo, ¿ok? Color mestizo, ¿listo? Entonces, luego uno de esos hijos, al casarse con otra persona, ¿ok? Que digamos aquí en este caso fue blanco, color blanco, salió un hijo de color negro, ¿ok? Dime, Valentina, ¿cuál sería la pregunta? Ok, eso es un misterio, eso es un misterio, realmente. No hay una respuesta, ¿ok? Digamos que no sé. Y pues en ningún lado dice que eran blancos. Pues en la Biblia nunca dicen que Adán era blanco y Eva era blanca. O sea, la verdad nunca lo dice. Solamente dicen Adán y Eva, más no dicen cómo eran. Entonces, no se sabe si Adán era negro y Eva era blanca, o Adán era chino y Eva era hindú. No se sabe realmente cómo era. ¿Ok? Así que decir que eran blancos, digamos que es suponer. Listo, es suponer. Así que eso no lo dice, eso no lo dice. O sea, eso no se explica en la Biblia, entonces no se podría dar una explicación rara. Digamos que es un misterio. ¿Ok? Ya en esa parte ya es algo misterioso. ¿Listo? Entonces, ahí sí, digamos que esa respuesta queda allí todavía siendo un misterio como tal, ¿ok? Pero, por ejemplo, si vamos a la parte científica, por decir así, si nos vamos a la parte científica, un dato curioso es que se descubrió hace muchísimos años que la vida o la vida del ser humano como tal, o sea, la vida del ser humano como tal, se inició en África. ¿Ok? En África fue
donde se supone o donde se han encontrado rasgos de que el ser humano inició su vida allí, ¿ok? En África. No significa que eran negros, o sea, no significa que eran negros, tampoco significa que eran blancos. Entonces, como les digo, es un misterio, o sea, es un misterio total, ¿ok? Entonces, eso no, digamos que queda ahí como un misterio, ¿ok? De igual investiguenlo, si pueden investigarlo y descubrir ustedes el misterio, pues sería bien. No sé cuánto le va a tardar, pero si tienen tiempo de sobra, pues lo hacen, ¿ok? Entonces, ya saben, ¿ok? El dato que les di sobre lo que se ha comentado sobre dónde inició la vida, ¿ok? Según estudios que se han hecho a eso, ¿ok? Los ojos de diferentes colores y eso también, otro dato curioso, el color de los ojos, se supone que el color de los ojos depende de las condiciones en las cuales viven los seres humanos, ¿ok? Entonces, a medida que el tiempo pasaba, o sea, también el color del pelo depende de las condiciones en las cuales el ser humano vive. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el color de los ojos y el color del cabello, el color de la piel, dependen de una hormona llamada melanina. ¿Ok? Y la melanina lo que hace es, digamos que, mutar, ¿ok? Su cantidad, digamos que se debe a las condiciones en las cuales la persona o el ser humano, digamos que crezca. Por ejemplo, los colores claros, como los ojos claros, el color de piel claro, el color del cabello claro, o sea, todos los colores claritos es ausencia de melanina. Mientras que los colores oscuros, como los ojos café, el cabello negro y el color de piel negra, es porque hay mucha melanina, ¿ok? Hay abundancia de melanina. ¿Listo? Entonces, el cabello liso, o sea, todo se supone que depende, o sea, todas esas herencias que ustedes ven o esas diferencias dependen de las condiciones en las que el ser humano se expone, ¿ok? Digamos que el ser humano evoluciona, pero al ambiente, no es que evolucione de que era un mono y después se transformó en otra cosa, no, digamos que todavía no hay, digamos que una, o sea, esa no es la explicación a la teoría de evolución, ¿ok? De que el ser humano viene del mono, entonces uno no, da un ejemplo con respecto a cómo evoluciona, pero no significa eso, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí un poco presente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las condiciones en las cuales vive el ser humano, pues así es sencillamente el color o depende del ser que nazca en ese territorio, ¿ok? Entonces es un misterio, digamos que también. ¿Listo? Entonces ahí tengámoslo presente. ¿Ok? Sí, eso sencillamente es una generación. Seguramente uno de aquellos morenos, de esa familia morena, tenía descendencia blanca. ¿Ok? Tenían descendencia blanca. Porque así pasa. Aunque el albinismo es una mutación genética. ¿Ok? Es una mutación genética el albinismo. ¿Sí? Entonces, así. Ok, entonces, digamos que todo depende, ¿listo? Entonces, para que ahí tengamos presente eso, ¿ok? Entonces, en general, pues sí, sí, casi todo, digamos que así, eso pasa también, a eso se debe aquí. Por ejemplo, tú eres, no sé, de pronto los demás eran las flores blancas y tú fuiste la flor púrpura que salió, ¿cierto? O fue el morenito, la flor púrpura, ¿ok? Entonces sí pasa, por ejemplo, en mi familia, en especial mi familia, por decir así, nosotros somos cuatro hermanos y tres de nosotros somos de tez morena, o sea, digamos que morenitos, como dice Valentina, y tenemos un hermano que él es blanco y la familia de mi mamá es blanca, ¿ok? La familia de mi papá sí es morena, pero la familia de mi mamá es blanca, entonces uno de nosotros se parece a nosotros porque realmente nos parecemos todos y es blanco, ¿ok? Blanco, cabello liso, y nosotros tenemos el cabello un poco más rebelde, ¿ok? Entonces, eso es una fiel copia de lo que es una genética, ¿ok? Y lo que son las leyes de Mendel. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver la segunda ley de Mendel, es decir, que en la segunda generación, la, los genes de los padres son reflejados en ellos, ¿ok? Entonces, sí se entiende esta parte, ¿cierto? Exactamente. Así es. ¿Ok? ¿Entendido esta parte entonces?
Perfecto, listo. Entonces, vamos a ver la pregunta que hacen aquí. Ahí dice, ¿qué sucedió con la generación F2? ¿Qué pueden decir de la generación F2? A ver, ¿qué sucedió con la generación F2 o con la familia 2? Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pueden decir? ¿O qué se puede decir ya viendo eh, lo ocurrido? ¿Qué pueden decir ustedes de eso? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pueden decir ustedes? A ver, que sigue teniendo más fuerza el color púrpura, listo, eso es una. Pero ¿qué más? ¿Qué más pueden decir? A ver, ¿qué más podrían decir? Que una cuarta parte es de diferente color y la otra parte es de un mismo color, ¿ok? Sí, podría considerarse que los hijos transmiten los genes de sus padres. Sí, exactamente. Muy bien, Jesús. Una respuesta bastante, digamos que, eh, profesional, por decirlo así. Ok, así que sí, podría considerarte eso. Ok, perfecto. Todas las respuestas son correctas. Ok, exactamente de eso podemos entender. Ok, importante, o sea, aquí no es que ustedes vayan a salir con, Dios mío, los expertos en genética, pero sí con la idea principal de cada uno de ellos. Ok, con la idea principal de lo que quiere decir el tema. Eso es más que suficiente para las pruebas ITFES. Ok, recuerden que ustedes lo que están haciendo es eso, preparándose para las pruebas. ¿Listo? Siguiente. Tercera generación, vamos a ver la tercera generación. Aquí dice que posteriormente Mendel permitió que las plantas de la generación 2 se autopolinizaran, ¿ok? Es decir, que se autofecundaron, observando que las plantas con flores blancas obtuvieron descendencia de flor blanca, es decir, eran una raza pura, ¿ok? Es decir, era una raza pura. Entonces, en la tercera generación, ¿ok? Se observó que las plantas con flores blancas obtuvieron descendencia de flor blanca. ¿Listo? Es decir, que las blancas comenzaron a, ¿qué? A tener blancas. ¿Ok? Esta blanca que se encontraba de la que vimos anteriormente, pues comenzó a fecundarse y se observó que ella, ¿ok? Lo que daba era flores blancas, no daba las otras flores. Es decir, se dio a conocer de que era una raza pura, es decir, que el blanco se consideró un color puro para este tipo de flor, ¿ok? Entonces, allí, digamos que se hizo esa observación. Listo, entonces, si vamos a la pregunta, dice, ilustra el experimento de Mendel y explica su importancia para el establecimiento de estudios de la herencia de la actualidad. Ok, listo, digamos que acá hace parte del taller. Listo, entonces, aquí prácticamente lo que están diciendo es que ilustres lo que dice acá, que hagas el dibujo de lo que está explicándose en esto, ¿ok? Entonces, ¿entendido hasta el momento? ¿Claro hasta el momento? ¿Clara la idea principal? ¿Se entiende? Listo, perfecto, muy bien. Ok, listo, vamos a ver la... Hola Ana, bienvenida, no te preocupes, igual ya estamos grabando la clase, ¿ok? Vamos a ver la siguiente, listo. Entonces aquí vamos a ver un poco sobre lo que son los cromosomas, los genes y los alelos, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que son los cromosomas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver lo que son los cromosomas. Aquí nos dice, cromosomas. Dice que cada cromosoma se compone de ADN, ¿ok? Los cromosomas son cadenas de ADN. ¿Y qué es el ADN? Pues es aquella sustancia en la cual se encuentra todo el material genético de una persona, ¿ok? Es como si fuese el código de barra de cada uno de nosotros, es decir, lo que nos hace únicos, ¿ok? Únicos. Y además de ello, tiene información que hace parte de nuestros progenitores, es decir, es una mezcla de información genética de los padres para poder formar un individuo,
en este caso hijo, ¿ok? Que además de ser único, o sea, diferente de cualquiera, ¿tiene a qué? Tiene la similitud de los padres, ¿ok? Entonces, dice que los cromosomas se componen de ADN estrechamente enrollado, muchas veces alrededor de una proteína llamada histona, ¿ok? El ADN se enrolla en una proteína llamada histona. Dice que el cromosoma tiene un punto central llamado centrómero. El centrómero es el punto central, el punto medio, es decir, aquí donde estoy señalando con el mouse, ¿ok? El punto central de la X, en este caso, miren que el cromosoma forma una especie de X, ¿ok? El punto central de los dos, pues se conoce como centrómero, ¿ok? Que divide al cromosoma en dos secciones o dos brazos, ¿ok? Digamos que aquí, si lo divido entre la mitad, pues tiene dos, ¿ok? El brazo corto, ok, así, en forma horizontal, perdón. Dos bracitos cortos, dos bracitos largos, ¿cierto? El brazo corto del cromosoma se etiqueta como el brazo P, el de arriba P, y el brazo largo se llama como el brazo Q. ¿Ok? Dice que la ubicación del centrómero en cada cromosoma da al cromosoma su forma característica y se utiliza para describir la localización de genes específicos. Es decir, que hay unos que el centrómero, perdón, se encuentra más arriba, otros un poco más abajo, o se ubican en la parte central 100%, ¿ok? Entonces, la ubicación de ellos, digamos que da la característica genética específica de cada individuo, ¿ok? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 23 X, así como estas, ¿ok? Así tal cual como este, tenemos 23. ¿Listo? En esos 23 pares de cromosomas se encuentra toda nuestra información genética de lo que somos nosotros, nuestro color de cabello, nuestra voz, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestra personalidad también va a influir un poco sobre eso. Eh, este, si somos altos, si somos bajos, somos gorditos, somos delgados, todo eso se influye y se está dentro de qué? De cada uno de los cromosomas que estamos, es decir, de cada uno de los 23 pares de cromosomas, ¿ok? Entonces, así se encuentra. Sí, los síndromes se dan por los cromosomas, ¿ok? Por los cromosomas. Y es porque son mutaciones, es decir, son pasos anormales o son formas anormales de los cromosomas que dan origen a las mutaciones y los síndromes que digamos que es una forma de llamarlas, ¿ok? Ya que no son curables, es decir, no existe una cura para ello. Es decir, que si hay una mutación, pues ya la mutación queda. No existe una manera de eliminarla, ¿ok? Por muchos esfuerzos que se han hecho últimamente, pues aún no se da con una cura para eliminar todos los genes defectuosos que existan en un ser humano, ¿ok? Entonces, eso es el cromosoma. ¿Listo? Claro hasta el momento, ¿cierto? Ok, vamos a ver. Aquí está el cromosoma detallado, ¿listo? Entonces, claro hasta ahí lo del cromosoma. Perfecto, listo. Claro lo que es el cromosoma. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es el gen, ¿ok? Lo que son los genes. ¿Qué es un gen? Vamos a ver lo que es un gen. Dice que el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, es la base de datos de información química que lleva el conjunto completo de instrucciones para cada célula. Cada gen contiene un conjunto particular de instrucciones, por lo general de codificación para una proteína en particular o para una función en particular. ¿Qué significa esto? De que cada conjunto de cromosomas, ¿ok? O cada gen como tal, o cada pedacito, porque aquí lo podemos ver como un pedacito, ¿sí? Aquí vamos a ver, vamos a mirar un poco mejor, ¿si lo ven? Cada pedacito o cada parte de cromosoma, ¿ok? De moléculas de ADN que hacen parte del cromosoma, ¿ok? Lo que hacen es que es tener una forma o una instrucción particular, ¿ok? Y esa instrucción particular, ¿cómo es? Pues es una forma de
codificar una proteína, ¿ok? Codificar una proteína o una partícula, ¿listo? ¿Para qué? Para realizarla de cierta manera y así poder obtener ciertos rasgos. Es decir, que si una partícula, o perdón, una proteína se codifica de una forma, esta persona tiene los ojos de color café. Si se codifica de otra forma, esta persona tiene los ojos de color verde. Si se codifica de otra manera, esta persona tiene los ojos de color azul. ¿Ok? Entonces, así es como se podría entender. ¿Ok? Ok, la clase, por para que no lo repita. Ah, dale, no te preocupes. Listo. Igual ustedes saben que esto queda grabado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es el gen, ¿cierto? Un conjunto de instrucciones particulares. ¿Listo? Que quede claro eso, por favor. ¿Ok? Cuando yo les diga, ¿qué es un gen? Un conjunto de partículas, perdón, un conjunto particular de instrucciones, ¿ok? Que sirven para codificar de una manera específica una proteína. Es decir, que dependiendo de cómo se codifique esa proteína o cómo se vea esa proteína o cómo se envuelva, es así como sencillamente va a demostrarse externamente al individuo la característica o el carácter físico. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Entendido la parte de lo que son los genes? Ok, perfecto, muy bien. Listo, entonces vamos a ver lo que son los alelos, ¿ok? Existen cromosomas, genes y alelos. Vamos a ver qué son los alelos. Aquí dice, un alelo es una forma alternativa de un gen, un miembro de un par, que se encuentra en una posición específica en un cromosoma específico, ¿ok? Se encuentra en una posición específica en un cromosoma específico, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Ejemplar de pelo largo. Por ejemplo, vamos a ver una persona de pelo largo. ¿Cómo funciona? Por decir así. Una persona de pelo largo dice que tiene sus alelos, porque aquí podemos observarlo, vamos a poner un poco más grande. Y listo. Una persona de cabello largo, ¿ok? Digamos que tiene sus alelos a la misma par. ¿Listo? Entonces, el color azul significa que es recesivo, produce cabellos largos, ¿ok? Cabellos largos. El azul produce cabellos largos, ¿ok? Un ejemplar de cabello corto, ¿ok? Un ejemplar de cabello corto sería color azul o un gen azul, perdón, un gen rojo o un gen azul. Es decir, que este par que se encuentra aquí se encuentra con un dominante rojo y un recesivo azul. Es decir, que al llamar dominante significa que el tamaño de cabello que más que saldría en este gen sería el de corto, ¿ok? El cabello corto. Mientras que acá sería también corto, ¿ok? En este caso, los alelos son genes que se ubican, están en ubicaciones específicas y dan en este caso las características físicas. En pocas palabras, ¿ok? Cuando ustedes escuchen lo que es un alelo es esa porción del cromosoma que da las características físicas del ser humano. ¿Ok? Los alelos, ¿ok? Dan las características físicas del ser humano. Es decir, el carácter físico te lo dan los alelos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? ¿Entendido? Ok. ¿Un gen qué? Pues un gen son todas las partes, o sea, todas las partecitas del cromosoma. Eso es un gen, ¿cierto? Una manera diferente de procesar. Pero un alelo en sí es el que te determina las condiciones físicas de el ser que está ahí, ¿ok? Entonces, eso queda claro, ¿cierto? Listo. Ok, vamos a ver entonces lo siguiente, ¿ok? Aquí hay preguntas. Vamos a ver esta actividad, a ver qué hacemos, ¿ok? Tenemos que elegir si es cromosoma, gen o alelo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a hacer esta actividad. Aquí lee con atención la información y selecciona si corresponde a un cromosoma, si corresponde a un gen o corresponde a un alelo, ¿ok? Vamos a mirar qué ocurre, ¿ok? Listo. Entonces, por favor, todos vamos a prestar atención a la actividad en clase para
dar por terminada la clase, ¿ok? Entonces vamos a hacer la actividad, listo, para evaluarla, ¿ok? Entonces, por favor, todos, digamos nuevamente, vamos a repetir, vamos a recapitular nuevamente. ¿Se entendió? ¿Se ha entendido la clase? Para poder empezar a hacer la actividad. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar la actividad, ¿ok? Ustedes me van a decir si es cromosoma, si es gen o si es alelo. Vamos a ver, dice, son estructuras que se encuentran en el centro o el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. ¿Qué son? Jesús dice que cromosomas. A ver, los demás, ¿qué dicen? Aquí dicen que Diego dice que gen, Daniel dice que no sé si gen o cromosoma. Nada más existen tres opciones. O es cromosoma, o es gen, o es alelo. ¿Ok? Existen tres. Cromosoma, gen o alelo. ¿Ok? Bueno, aquí dicen cromosomas, cromosomas. ¿Quién más? A ver, los demás. Todos, por favor, opinen. ¿Qué haría aquí? Cromosoma, gen o alelo. Cromosomas, cromosomas. ¿Ok? En este caso iría cromosomas. Muy bien, ahí estamos. Cromosomas, perfecto. Ok, perfecto. Era cromosomas. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Veamos. Segmentos cortos de ADN localizados en el cromosoma. Segmentos cortos de ADN localizados en el cromosoma. Segmentos cortos de ADN localizados en el cromosoma. A ver, dicen alelos, dicen gen. ¿Cuál será? Alelos, gen. A ver, los demás, ¿qué sería? Alelos, gen, alelos. Ok. Entonces, ¿cuál será? Vamos a poner a ver qué pasa si le ponemos gen. Vamos a ver qué es gen. Ok, era gen. Segmentos cortos de ADN localizados en el cromosoma, los genes. Siguiente, cada una de las formas alternativas que pueden tener un mismo gen. O sea, el gen del cabello. Las alternativas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, formas alternativas que un gen puede tener. El gen del cabello, los alelos serían exactamente las formas alternativas. Por ejemplo, un alelo puede ser el gen cabello, el gen del cabello. Alelo, cabello largo, cabello corto, cabello liso, cabello crespo, cabello mono, cabello negro, ¿cierto? Entonces, esos serían los alelos, formas alternativas de un mismo gen. Entonces, vamos a mirar y escoger alelos. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Entonces, ahí sí podemos decir que lo tenemos claro, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente. ¿Ok? La estatura también, puede ser la estatura también. El gen es la estatura. Gen es la estatura. Y el alelo sería un metro algo, un metro y pico, o sea, la estatura como tal lo va dando es el gen alto, bajo, ¿ok? El alelo sería ese. El gen la estatura como tal, el alelo alto o bajo. ¿Listo? Aquí, uno procede de cada progenitor, de la madre y otro del padre. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Cromosoma, gen o alelo. Uno procede de cada progenitor, una de la madre y otro del padre. ¿Cuál sería? En este caso, ¿cuál sería? Sería cromosoma.
sería cromosoma ADN, pues que no hay ADN. Uno procede de la madre y otro del padre. ¿Cuál sería? Pues no salió cromosoma. Pero dijeron gen, tampoco. Vamos a ver qué pasó, qué hay aquí. Alelo. Uno procede de la madre, uno procede de cada progenitor, de la madre y otro del padre, un alelo. ¿Ok? Entonces, veámoslo así, ¿ok? Aunque tiene lógica, ¿por qué? Porque digamos que del padre podemos ver de que el padre sea una persona alta y de la madre sea una persona baja. Es decir, que ahí vienen los alelos como tal, ¿cierto? Entonces, uno de ellos empezaría a tener dominancia sobre el otro, o puede que nazca en la próxima generación, ¿ok? De manera que pequeña, o sea, baja, o puede que crezca y sea alta, ¿cierto? Entonces se puede tener en cuenta de esa manera, ¿ok? Unidad mínima de información genética. ¿Cuál sería la unidad mínima de información genética? A ver, unidad mínima de información genética. Genes. Vamos a ver si son genes. Perfecto, ahí está, muy bien. Unidad mínima de información genética, genes. Perfecto. ¿Listo? Un cromosoma es un paquete ordenado de ADN. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales, que son los últimos. ¿Ok? El último par de cromosomas son los de tipo sexual, es decir, que por eso que el sexo, ¿ok? O el género de la criatura, ¿ok? Se conoce de último, ya cuando se ha formado, digamos que el individuo como tal, ¿ok? Entonces al final es cuando ya se sabe si es masculino o femenino, ¿ok? Entonces hace parte del último. ¿Listo? En este caso, ¿cuál sería? Sí, exactamente, Y y X, exactamente, muy bien, Daniel. Y y X cuando se trata de masculino, XX cuando se trata de femenino. Aquí sería cromosoma. Vamos a mirar. Exactamente, sería cromosoma. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Veamos acá. Veamos, en un individuo, los dos alelos para formar un determinado rasgo pueden ser diferentes. Por ejemplo, tengo gen, o sea, un gen, semilla amarilla. ¿Ok? Y aquí gen, semilla verde. Los dos son dominantes, por decir así, o los dos son de este tipo. Aquí dice que los genes alelos, en este caso, serían un par de cromosomas homólogos, ¿ok? Es decir, de uno solo individuo. ¿Listo? Entonces podemos ver aquí que el alelo dominante dice que es el alelo capaz de determinar en su totalidad el fenotipo de los heterocigotos, es decir, que al final puede determinar la condición física, ¿ok? Que va a tener el individuo, ¿ok? Entonces, el alelo dominante es quien le da el carácter final, ¿ok? O la característica física al final a, eh, al nuevo individuo, ¿ok? De modo que resulta imposible distinguir a estos de los individuos homocigotos, ¿ok? Con respecto al alelo. En los heterocigotos se enmascara totalmente la expresión del alelo, es decir, en los heterocigotos se observa la dominancia más que en los homocigotos, ¿ok? Entonces, estas palabras como tal, digamos que hacen parte del taller, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Mientras que el alelo recesivo, si el dominante es quien le da la característica final, el alelo recesivo dice que es capaz de determinar en su totalidad el fenotipo de los heterocigotos, de modo que resulta imposible distinguir a estos individuos homocigotos con respecto al alelo. En los heterocigotos yo creo que eso está mal expresado, ¿ok? Digamos que aquí en el recesivo escribieron lo mismo, aquí tenía que decir homocigoto, ¿ok? Digamos que lo expresaron mal, es un error de la página, ¿ok? Como si copiaran y pegaran lo mismo. Pero igual en este caso sería de los homocigotos, es decir, que no se observaría con mayor. Es decir, que entre los dos, entre el dominante y el recesivo, ¿cuál de los dos ganaría? ¿Cuál de los dos ganaría? Si se cruzaran estos dos, ¿cuál ganaría? El dominante o el recesivo.
El dominante, exactamente. Eso es lo que quiere decir esto. De dos alelos, uno dominante y otro recesivo, pues el que ganaría en la primera familia sería el homocigoto o el alelo dominante, el que se encuentra de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Listo. Si lo vemos aquí, a partir de las observaciones de la figura anterior, vamos a completar la información y explicar cuál es el alelo dominante y cuál es el recesivo. Por ejemplo, de los dos, aquí tenemos B mayúscula, aquí tenemos, vamos a observar, bueno, aquí no lo podemos observar porque aquí tenemos que escribir. ¿Ok? El ratón negro. El ratón negro sería el dominante o el recesivo. Vamos a ver cuál sería el dominante. El ratón negro o el ratón café. ¿Cuál es el dominante? El negro o el café. El negro es el dominante, entonces el negro sería la letra B mayúscula, ¿cierto? Mientras que el dominante sería la letra B minúscula. ¿Listo? Perfecto. Entonces, al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos un ratón que tiene los caracteres de ¿qué? Los caracteres dominantes, pero también tendría los caracteres de el recesivo, es decir, que tendría B mayúscula, B minúscula. ¿Por qué? Porque toma la mitad de cada uno de ellos, pero el dominante es quien gana. Es decir, que aquí la diferencia entre los dos ratones es el color de piel. Entonces, el color de piel negro domina sobre el color de piel, o el color del pelaje, en este caso, marrón. ¿Ok? Entonces, el dominante significa eso. ¿Qué quiere decir? Que este ratoncito, si tiene hijos, posiblemente uno de sus hijos saldría de qué color? Marrón, exactamente. Exactamente. Posiblemente uno de sus hijitos saldría marrón. ¿Ok? Los demás negros, porque el carácter dominante sigue siempre, pero los demás puede que salgan, o uno de ellos puede que salga de color marrón. ¿Cierto? Ahí sería, ¿ok? Entonces, 100% negros, ¿ok? Es decir, pero mírenlo aquí, la respuesta estuvo correcta porque teníamos bebé, ¿cierto? Entonces, está bien, ¿ok? Listo. Aquí, en este ejercicio, el de las semillas, vamos a ver, ¿cuál es el dominante y cuál es el recesivo? ¿Cuál es el dominante y cuál es el recesivo aquí en la segunda? Amarillo dominante. El amarillo es el qué? El dominante. Ok, perfecto. Amarillo dominante. Ok, exactamente. Entonces, ¿qué letra tendría el amarillo? ¿Qué letras tendría el amarillo? ¿Mayúscula o minúscula? En este caso estamos utilizando la A. Estamos utilizando la A, ¿sí la ven? Pero en este caso sería mayúscula para decir dominante. Mientras que la verde sería minúscula para decir recesivo, ¿cierto? Entonces al final vamos a tener A, A mayúscula, A minúscula, ¿cierto? Entonces, exactamente, Valentina, tendríamos al final eso, ok, mírenlo aquí. A mayúscula, A minúscula. A, ¿ok? El dominante ganaría. Es decir, que uno de los hijos, estos amarillos que están aquí, cuando las letras se cambian, digamos que porque aquí lo dice, mira, aquí lo decía, el ejercicio te lo daba, ¿ok? Eso depende de que o sea, la letra es lo de menos, ¿ok? Es lo de menos, no puede poner la letra que sea, ¿sí? No hay problema por ello. Entonces, lo importante es que, cuándo es mayúscula y cuándo es minúscula, eso es lo importante, ¿listo? Entonces, aquí vemos que el dominante es el amarillo sobre el verde, que es el recesivo. Es decir, que uno de estos hijos, cuando tengan familia, es decir, que cuando fecunde, va a dar hijos de qué color? Verde, exactamente, va a tener hijos de color verde. Alguno de ellos va a salir verde. ¿Por qué? Porque dentro de él está ese gen, que es recesivo, ¿ok? Entonces habría una combinación de esa manera. ¿Listo? Perfecto, ¿ok? Aquí habla sobre un ejercicio, bueno, aquí un material que es como un laboratorio, pero eso no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, claro hasta el momento, ¿quedó claro todo? ¿Clara la clase de hoy? Perfecto, listo, muy bien. Entonces,